La mirada hacia el río es recuerdos, muy influenciados según en qué estación estés. El invierno allá es duro porque hay mucha altitud. El recuerdo es de un lugar tremendamente frío, muchas veces congelado, con hielo, que podíamos cruzar de un lado para el otro. Y ir al río era un lugar que llamaba mucho la atención por esa pureza del hielo y de la nieve. Y al mismo tiempo tenía esa cosa del miedo, de ir pisando, teniendo cuidado de no hundirte. En la primavera empezaba a llover mucho más, el río iba creciendo su caudal, entonces era ir a ver el río con esa exhibición natural de fuerza. A veces nos quedábamos ahí un par de horas en las barandillas de los dos puentes, el puente de San Nicasio, a la llegada al pueblo, a Uztarroz, y luego el otro puente, el de mi barrio, de Zabalea. Jugábamos a echar pequeñas ramas, pequeños troncos en la parte de arriba del río, luego bajar corriendo al puente y verlos pasar. Hasta el Mediterráneo llegarían algunos. El verano era una cosa maravillosa porque llegaba el buen tiempo, finales de junio, y entonces el río se calmaba, iba haciendo pozas. Era un espectáculo ver la transparencia del agua. Podías ir viendo como si fuese un espejo perfectamente todo el fondo, con todos sus habitantes. Y nosotros íbamos al río como quien va a un parque temático. Nosotros nos construíamos nuestras propias cañas, que no eran cañas, eran varas de avellano, que cortábamos, decorábamos y luego poníamos una pita, poníamos un corcho y luego los anzuelos. Y luego teníamos unas latas de conservas, donde llevábamos por un lado las lombrices, que previamente teníamos para cebo, y luego otra lata para llevar lo que pescábamos, que eran principalmente chipas y truchas. Barbos había también, pero muy poco. Con chipas y conseguías bastantes, a la noche se podía hacer una tortilla de chipas. El río también tenía una parte lúdica, tremendamente lúdica, que era la de ir a bañarnos. Había dos pozos. El pozo para pequeños, que se llamaba el Pozo de Calches, a unos 300 metros o así del pueblo, y el Pozo de Malangorria, son nombres de casas del pueblo. El Pozo de Calches no llegaba al metro de profundidad, y la distancia más larga pues serían 8 metros o así. A nosotros eso nos parecía una piscina olímpica. Y luego ya el Pozo de Mayores ya medía como entre 1,5 metros, y en lo más profundo del pozo medía casi 2 metros, y ahí iban los mayores. Mirar el río, escuchar el río, tocar el río, ver el río, beberte el río, claro, también. Nosotros bebíamos agua del río directamente, no íbamos a ninguna fuente, ni a casa, ni llevábamos una botella de agua, ni de cantimplora. Nosotros bebíamos del río.